Vamos a hablar del código tejedor como uno de los antecedentes más importantes de nuestro código penal argentino vigente desde el año 1921. El código tejedor es sin duda uno de los más importantes. Algunos le llaman proyecto tejedores, más correcto decirle código tejedor, porque fue un código vigente en la mayor parte de nuestro territorio nacional desde el año 1868. Fue adoptado por las distintas provincias, por la mayoría de las provincias, excepto tres en aquel momento: Córdoba, Jujuy y Santiago del Estero. Córdoba adoptó otro código que después tendría sí vigencia nacional. Jujuy y Santiago del Estero no adoptaron códigos dentro de sus territorios provinciales, de modo que este código tejedor tuvo vigencia entonces en la mayoría del territorio nacional, pero no como un código penal nacional, es decir, no como el código de 1921 y actualmente vigente. Ya vamos a hablar de por qué, cuáles fueron los motivos por los cuales no se adoptó ese código en ese momento histórico. Pero entonces el código que fue encargado por el presidente Mitre en el año 1864, así como encargó Mitre a Vélez Sarsfield la sanción del Código Civil, también le encargó a Tejedor la redacción de un proyecto de Código Penal. Tejedor era o fue catedrático en la Universidad de Buenos Aires de Derecho Criminal. Fue un político, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en su momento diputado nacional, y se encargó de elaborar este proyecto de código penal para el país, que nunca llegó a ser tal, pero sí destacó, fue un antecedente muy valioso para lo que sería después el código elaborado fundamentalmente por Rodolfo Moreno. Este código de Tejedor tenía 450 artículos, lo entregó en dos etapas: la parte general primero, varios años después, 1868, la parte especial, y así se completó su obra. Estaba dividido en un título preliminar, una parte general y una parte especial, de manera similar a lo que conocemos actualmente el Código Penal argentino, solo que tenía un título preliminar. Recordemos que la ley 49, de la que ya hablamos aparte, la ley 49, que estaba vigente desde el año 1964, preveía los delitos federales, de manera que este código de Tejedor no incorporó esos delitos federales, delitos de piratería, sedición, etc., sino que los dejó reservado a esa ley 49. Coexistieron entonces en las provincias tanto el código tejedor, las provincias que lo adoptaron, tanto el código tejedor como esa ley 49. Una aclaración importante: en la provincia de La Rioja se aceptó el código, el proyecto tejedor tal como él lo había redactado. En el resto de las provincias se hicieron modificaciones importantes, especialmente se suprimieron los delitos que Tejedor había pensado como delitos contra la religión, dedicándole un capítulo especial, y eran una gran cantidad de delitos. De hecho, Tejedor, en su curso de Derecho Criminal, una especie de tratado de derecho penal de aquel entonces, hacía referencia o dedicaba una gran parte de esa obra a los delitos contra la religión. Entonces, en La Rioja, que fue la primera provincia, se incorporó de manera completa. En el resto de las provincias se hicieron observaciones, y de esos delitos contra la religión quedó solamente uno, que ya vamos a analizar. Bien, también fue código vigente en Paraguay desde el año 1880. El proyecto Tejedor se tomó como el código del país vecino. Las fuentes del código de Tejedor son, en primer lugar, el Código Penal de Baviera de 1813, elaborado por Feuerbach, uno de los mayores exponentes del derecho penal liberal. Pero también, además del código de Feuerbach, cita Tejedor permanentemente los códigos penales de
Perú, Bolivia, Brasil, un viejo código español, de Francia, el código de Nápoles, entre otros, entre los más mencionados por el mismo Tejedor. Aclaro que en ese proyecto de Tejedor hay una cantidad de notas a pie de página que fueron muy valiosas para la interpretación de ese código. Imaginemos que no había un desarrollo de la doctrina en absoluto como existe actualmente. Entonces esas notas del mismo codificador eran consideradas muy valiosas para la interpretación de la ley penal. Bien, en esas notas se destacan también, además de la cita permanente a estos códigos que mencioné, se destacan también citas de autores de la ciencia penal de aquel momento, fundamentalmente de Pacheco, autor español, a quien recurrentemente cita Tejedor a lo largo de toda su obra. Una curiosidad de ese proyecto de Tejedor es que no se le da una gran importancia, si bien se divide la parte especial en distintos títulos que tienen que ver con bienes jurídicos protegidos, la propiedad, por ejemplo. Lo cierto es que no se le da una gran importancia, incluso en las notas, a la conceptualización del bien jurídico como lo hacemos hoy en día, que el bien jurídico sirve como una guía de interpretación de los tipos penales en particular. Muchos de esos bienes jurídicos eran diferentes o tenían contornos, límites distintos a los que conocemos actualmente. Por ejemplo, vamos a entender cómo al día de hoy el Código de 1921 creó un bien jurídico distinto, el orden público, por ejemplo, o la seguridad común, con delitos que estaban en este Código Tejedor entre los delitos contra la propiedad y delitos contra la salud pública en forma apartada. Bien, hagamos un breve análisis de este Código Tejedor. Primero, en el título preliminar dividía las infracciones penales en tres clases. En esto seguía al Código Tejedor. Se dividían las infracciones en crímenes, delitos y contravenciones. Hoy hablamos de delitos en general. Bueno, en este código se hacía esta tripartición de mayor a menor gravedad, crímenes, delitos y contravenciones. Cada una de estas infracciones tenía penas diferentes. Los crímenes tenían penas aflictivas, los delitos tenían penas correccionales y las contravenciones tenían delitos o penas policiales. La parte general de este Código Tejedor tenía dos libros. Pensemos que nuestro Código Penal actual tiene dos libros. El libro primero es la parte general, el libro segundo es la parte especial. En este caso, entonces, en el proyecto Tejedor, la parte general tenía dos libros. En el libro primero se trataba conceptos de lo que hoy estudiamos en la dogmática penal, como por ejemplo conceptos de la llamada voluntad criminal, es decir, el dolo, concepto de la consumación del crimen, de la tentativa, concepto de la culpa, de la autoría y participación, y también un capítulo muy importante sobre la responsabilidad civil, que estaba incluida y con bastante detalle dentro de este código. El concepto de dolo que tenía este Código Tejedor en el artículo 8 hacía referencia o englobaba el conocimiento no solamente de los hechos, sino también el conocimiento del derecho. Por eso podemos decir que es un concepto de dolo que mucho se identifica con el llamado dolus malus por el causalismo, mucho tiempo después, como abarcativo del conocimiento de los hechos y de la antijuricidad de la conducta. Si leen el artículo 8 en este proyecto Tejedor, van a darse cuenta de que el concepto de dolo era algo muy amplio: conocer los hechos, conocer la antijuricidad, aunque en artículos siguientes este mismo código hacía presunciones de dolo. En los artículos 13 y 14 concretamente decía el código que se presumía
la voluntad criminal, excepto prueba en contrario. Así se presume que el autor que cometió tal resultado ilícito se presume que actuó con voluntad criminal o que actuó con dolo, excepto que se pruebe lo contrario. Lo cual, bueno, al día de hoy por lo menos parece una confusión, una contradicción. Un dato curioso dentro de esta primera parte es que conceptualizaba expresamente la llamada actio liberi in causa, lo que hoy conocemos como la actio liberi in causa desde hace muchos años, pero estaba prevista expresamente en el artículo 10. En relación a la tentativa, la regla era que se penaba la tentativa con una pena disminuida comparado con el delito consumado, en este sentido similar al Código Penal argentino actual. Existía una definición de tentativa de modo muy parecido al que conocemos hoy. Se preveía el desistimiento voluntario de la tentativa en el artículo 16 y hasta el artículo 18 como no punibles, al igual que lo conocemos en el Código actual. Y se dividía la tentativa en dos clases, lo que hoy diríamos sería la tentativa acabada y la tentativa inacabada, que nuestro Código Penal argentino actualmente no lo menciona, no lo divide, no lo hace así. En este caso, en el Código Tejedor sí se hacía esta distinción, con una respuesta penal diferente según la tentativa fuera acabada o inacabada. Si era una tentativa acabada, que en el Código Tejedor se llamaba tentativa cercana a la consumación, la pena era más parecida al delito consumado, mientras que si se trataba de una tentativa en sus inicios, lo que en realidad uno lee el articulado y esa tentativa inicial englobaba también lo que hoy conocemos como actos preparatorios. En ese caso la pena iba a ser menor a la tentativa acabada. La culpa o la imprudencia estaban previstas en un título especial, en el título tercero. Se definía lo que era la culpa. Es importante aclarar que no estaban previstos los delitos, es decir, este Código Penal tenía una especie de sistema de numerus apertus en cuanto a la culpa. ¿Por qué? Porque no estaban previstos específicamente en la parte especial los delitos culposos o imprudentes, sino que existía este articulado en la parte general que se refería a la culpa, lo que se debe entender por culpa, las clases de culpa y la pena para la culpa. El concepto de culpa tenía elementos positivos que tenían que ver con el no similares a lo que conocemos hoy, pero también tenía elementos negativos. Se hacía referencia en el concepto de culpa a la falta de intención de parte del autor. Se dividía la culpa en grave y ligera. La primera tiene una pena mayor a la segunda, obviamente. Y en el artículo 30 había una disposición que regulaba los errores de hecho en estos casos. Bien, después había un extenso tratamiento de la autoría y la participación criminal. Se distinguía entre los artículos 31 a 67, imagínense más de 30 artículos dedicados a la autoría y participación criminal. Se distinguía entre autores principales, autores directos, partícipes de un complot o de una banda. Después, aparte, estaban los cómplices de primer grado, de segundo grado, y finalmente los auxiliadores. Los auxiliadores eran una especie de encubridores, o lo que hoy conocemos como encubridores, pero también estaban en la parte general y considerados de manera, digamos, incluida entre la participación criminal, aunque con una pena diferente y con requisitos, porque para que se diera el encubrimiento debían darse requisitos específicos. Bien, autor principal, decía este código, era lo que hoy conocemos como autor directo, es decir, quien ejecutara directamente el hecho, pero también eran autores principales lo que hoy conocemos como partícipes necesarios por prestar al ejecutor un auxilio, una cooperación sin la cual el hecho no se hubiera podido cometer. Y también se consideraba como autores principales a los instigadores.
Seguramente esto es el antecedente de nuestro artículo 45, digo, del Código Penal de 1921, que en el artículo 45 trata con la misma pena al ejecutor, a los que determinen a otro a cometer el delito, lo que se entiende como instigador, y para algunos también autoría de determinación, por ejemplo Zaffaroni, y con la misma pena también a los partícipes necesarios. Seguramente este es el antecedente de nuestro artículo 45. Bueno, a estas tres clases de partícipes, en sentido amplio partícipes, se los consideraba como autores principales. Después, a partir del artículo 32, se definían los autores indirectos como aquellos que hayan determinado con voluntad criminosa al autor material a ejecutar el hecho, o lo haya confirmado en la resolución tomada por medio de consejos formales, promesa de recompensa, dádiva, violencia, amenaza, orden, induciéndolo en error o aprovechándose del error en que se hallaba. Es decir, hay acá ya una mezcla, en estos llamados autores indirectos ya hay una mezcla de instigadores, pero también de autores mediatos, o lo que hoy conocemos como autoría mediata. Y si bien nuestro Código Penal vigente no menciona expresamente la autoría mediata, es una construcción dogmática que se hace a partir del artículo 45. Bueno, fíjense, en este caso estaba previsto expresamente en la ley. Por eso es importante ir haciendo una comparación en estos códigos o proyectos que vamos a ver con el Código Penal de 1921 actualmente vigente. Es importante para darnos cuenta de cómo ese código de 1921 fue muy medido con respecto a los conceptos, a las definiciones. Eso puede tener sus puntos negativos, pero también sus puntos positivos, porque de esa manera, al ser tan prudente con las definiciones y los conceptos, esos conceptos y definiciones quedan a cargo de la dogmática penal, que sí puede ir evolucionando con el tiempo. Se aclaraba también la responsabilidad de los autores indirectos, de estos llamados autores indirectos, por exceso del ejecutor. Es decir, qué pasa cuando el inductor induce a otro a cometer un delito y ese otro se excede en la comisión. Todo eso estaba detallado en la ley. Fíjense la gran diferencia con nuestro código de 1921. Todo eso estaba detallado expresamente con reglas bastante claras que trataban de deslindar hasta dónde debía responder uno, hasta dónde debía responder el otro. Se definía al complot, concepto que actualmente no lo tenemos, ni en el código ni en la dogmática penal, el complot como la resolución común a cometer un delito o crimen, y se imponía una pena diferente a quienes participaran de ese complot según el grado de participación en ese complot, que no era lo mismo que la asociación ilícita y que tampoco era lo mismo que la banda, porque la banda estaba prevista también en este código de Tejedor en forma conjunta con el complot, como si fueran dos cosas claramente diferentes. En las notas de Tejedor hace referencia al Código de Baviera, dice que en el Código de Baviera estaba previsto tanto el complot como la banda. Existían 3 grados de complicidad: de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Esto estaba en los artículos 49 hasta 53. Las 3 formas de complicidad tenían penas menores a los autores. El caso de la complicidad de tercer grado, para que tengan una noción, era el supuesto de la omisión de denuncia de la comisión de un delito, o la omisión de impedir un delito cuando uno podía impedir ese delito. Fíjense hasta dónde llegaba la responsabilidad penal o las formas de autoría en un sentido amplio. Y además, como decía, están los auxiliadores. Los auxiliadores estaban en los artículos 61 a 67. Es lo que actualmente conocemos como los encubridores o el delito de encubrimiento, como un delito autónomo. En este caso estaban en la parte general.
Y finalmente se trataba a las personas civilmente responsables por el delito. En la sección segunda de este libro primero, todavía estamos dentro del libro primero del Código, se trataba sobre las penas, en 7 títulos diferentes, las distintas clases de pena. En un título primero se trataba sobre el principio de legalidad, no se puede aplicar otras penas de las que estén previstas en la ley. Se hablaba de la irretroactividad de la ley penal, de la posibilidad de aplicar la ley penal más benigna. Se consagra también expresamente la aplicación de la ley intermedia, y es muy curioso ver que Tejedor, en una de las notas a su proyecto, explica mucho más que gran parte de la doctrina penal actual el fundamento de la ley penal intermedia, es decir, de por qué se tiene que aplicar también la ley penal intermedia. Tejedor lo fundamenta en un derecho adquirido por el reo. Bien, se consagran además algunos principios, lo que hoy conocemos como principios constitucionales, del non bis in idem. Se establece también en la forma de computar la prisión preventiva, que lo que se haya cumplido en prisión preventiva se va a computar después como pena. En el título segundo estaban previstas las penas, es decir, las clases de pena que tenía este código, que eran las penas corporales, privativas del honor y humillantes, y penas pecuniarias. Las penas corporales eran la pena de muerte, presidio, penitenciaría. Estaba prevista la pena de muerte en este código. El destierro, confinamiento, prisión y arresto. Todas esas penas entraban, que tenían diferencias, por lo menos en teoría tenían diferencias. Después la crítica de los autores de aquel momento era que ¿para qué vamos a hacer esto si es imposible en la práctica hacer la diferenciación? Pero en teoría eran diferentes la pena de presidio, de la penitenciaría y de la pena de prisión. Bien, también estaba entonces el destierro, el arresto, el confinamiento, todas eran penas corporales. Luego las penas privativas del honor y humillantes, que hoy estarían prohibidas, eran la pena de inhabilitación, destitución, suspensión, retractación, satisfacción, vigilancia de la autoridad, reprensión. Todas esas eran clases de penas privativas del honor. Finalmente, las penas pecuniarias eran la de multa, caución, comiso, costos y gastos del proceso. En relación a los fines de la pena, Tejedor hace referencia a lo que sería a su criterio el fin de la pena, y se fundamentaba sobre todo en la reforma del condenado, es decir, algo similar a lo que sería la resocialización como fin de la pena. Y uno se pregunta, bueno, pero si existía la pena de muerte, ¿cómo va a existir la pena de muerte si el fin de la pena es la resocialización? El mismo Tejedor en una de las notas admitía también que la intimidación, recordemos que en Feuerbach la intimidación era el fin de la pena, reconocía entonces también Tejedor que la intimidación debía considerarse como uno de los fines de la pena. De modo que podríamos decir que menciona o se basa en la resocialización, pero también en la intimidación. Desde la perspectiva de la intimidación o coacción psicológica, por usar la terminología de Feuerbach, podemos sí justificar desde ahí la existencia de la pena de muerte en este código. De otro modo hubiera sido imposible. Después, en el título tercero se trataban las causas eximentes de pena, y entre esas causas eximentes de pena encontramos lo que hoy llamamos supuestos de inimputabilidad. Se hacía referencia expresamente en la ley a los locos, los furiosos, los que hayan perdido el uso de la inteligencia, los menores de 10 años considerados directamente inimputables. Un régimen distinto era de entre 10 y 18 años, tenían un régimen diferente. Los sordomudos, los imbéciles también eran considerados inimputables. No se preveía pena para estos casos, estaban exentos de la pena, pero sí se preveía un encierro en casa destinada a los de su clase. Todavía no teníamos el concepto de las instituciones para los inimputables o medidas de seguridad. También se consideraba circunstancias eximentes de pena el error
que haya sido inimputable al autor, el error invencible, lo que llamamos hoy en la dogmática el error invencible, la violencia física irresistible o amenazas, la falta de conciencia, esos son casos hoy conocidos como supuestos de exclusión de la acción directamente. En este código se los llamaba eximente de pena, de modo genérico. Se excluía expresamente como excluyente de pena la orden de un superior y el consentimiento de la víctima. Se expresamente decía el consentimiento de la víctima nunca va a excluir o nunca puede excluir la pena, excepto en los casos de los delitos contra la propiedad, es decir, como la propiedad sí es un bien jurídico disponible, el resto de los bienes jurídicos no. Se declaraba también la irresponsabilidad penal en los casos de ejercicio de un derecho, estado de necesidad, de legítima defensa. En el caso de la legítima defensa, curiosamente se establecía la obligación de probar sus elementos a quien la invocaran. Esto está previsto expresamente en el artículo 159. Se aclaraban cuáles podían ser bienes jurídicos defendibles en legítima defensa, algo que hoy la doctrina penal discute. En general se admite o se tiene un criterio bastante amplio, pero en este código expresamente se decía cuáles eran los bienes que se pueden defender en legítima defensa. Había una curiosidad con respecto a la legítima defensa, que es el código expresamente establecía que quien se defiende en legítima defensa y deja a su agresor en un estado de necesidad de auxilio, por ejemplo lo deja herido, tiene la obligación de asistirlo inmediatamente. Si no lo asiste, le generaba eso la responsabilidad, en caso de no hacerlo, le generaba la responsabilidad de que se iba a presumir que no existía legítima defensa. Aclaro esto como dato curioso porque hoy, o desde hace mucho tiempo, se discute en la dogmática penal de los delitos de omisión, especialmente qué pasa cuando uno no ayuda, omite salvar la vida de quien ha sido previamente su agresor. Entonces, bueno, por ejemplo, Roxin dice en ese caso uno no tiene la obligación de ayudar a su agresor, en principio no va a ser responsable por omisión. Bueno, fíjense que este proyecto tejedor hablaba de algo vinculado con eso. No es que lo iba a considerar un omitente en comisión por omisión, pero lo que iba a hacer es presumir que no existió de su parte una legítima defensa. En definitiva, el resultado sería igual. Bien, después en el título cuarto estaban previstas las circunstancias de atenuación legal de la pena. Entre estos supuestos de atenuación legal se preveía una reducción de pena para los menores, es decir, los menores de 10 años ya hemos visto que no tenían una pena, era una decisión de no someterlos al sistema penal común, pero los menores de entre 10 y 18 años sí respondían penalmente, solo que con una pena atenuada. Y esa atenuación de la pena era más fuerte cuando se trataba de un menor de entre 10 y 14 años. Distinta era la disminución cuando fuera un menor de entre 14 y 18 años de edad. También había una atenuación para los mayores de 70 años, especial, que los eximía de cumplir penas de muerte o penas de trabajo forzosos. A eso se refería la atenuación. Y había una disposición muy llamativa en el artículo 173 que disminuía, de este código, que disminuía la pena cuando se haya demostrado el crimen contra el acusado, así decía textualmente, se haya demostrado regularmente el crimen contra el acusado, pero uno o varios de los elementos que constituyen la sustancia del crimen sean inciertos o incompletos, es decir, algo así como una especie de prueba insuficiente. Se lo podía condenar, pero había que hacer una reducción de la pena concreta en ese caso. Una violación al principio de inocencia, diríamos hoy claramente, ¿no? Después, en el título quinto se establecían las circunstancias agravantes de la pena, concretamente la reincidencia y la reiteración. La reiteración es lo que nosotros conocemos hoy como concurso real, es decir, la existencia de dos o más hechos
ilícitos independientes entre sí. Eso es la reiteración. La reincidencia, no había disposiciones en la parte general sobre concurso de delitos, solo esto de la reiteración, que era considerado como circunstancia agravante. Y la reincidencia en el artículo 179, que era lo mismo que la reiteración, pero exigía entre uno y otro hecho delictivo, exigía que se haya impuesto y se haya cumplido una pena. Es lo que hoy conocemos como la reincidencia. En el título sexto estaban previstos los casos de atenuación y agravación prudencial de la pena. Esto es lo que hoy conocemos como la determinación judicial de la pena, es decir, lo que hoy tenemos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Entre las causas agravantes se establecían en el artículo 186, entre otras cosas, la gravedad de la infracción, el perjuicio causado, la extensión del daño, del peligro, la cantidad de personas ofendidas o incluso si se ha producido un daño al Estado. También la mayor cantidad de motivos que tiene el imputado para observar la ley, mayor energía que debe hacer para consumar el hecho, el mal hábito o las malas costumbres del imputado. Bueno, algunas de estas disposiciones claramente serían violatorias de principios constitucionales, ¿no? Fundamentalmente el non bis in idem, principio del non bis in idem, y del derecho penal de acto dentro del principio de culpabilidad. Se consideraban motivos de disminución dentro de la escala penal la falta de instrucción o comprensión incompleta de la criminalidad del acto, como así también actuar por orden o por amenazas, la miseria apremiante, el arrebato de pasión o perturbación intelectual, también el esfuerzo por impedir el crimen o reparar los efectos del crimen, la entrega a la justicia del autor o la confesión, la revelación de nuevos culpables, esto parece ser un antecedente del actualmente llamado arrepentido o delator, y finalmente, bueno, se prohibía al juez expresamente apartarse de los marcos legales, no podía salirse de esas escalas penales establecidas fijamente en cada caso. En el título séptimo estaba previsto el régimen de prescripción de acción y de penas. Se fijaban límites temporales mínimos y máximos para la prescripción, se disponía como único motivo para interrumpir la prescripción la comisión de otro delito, siempre que ese otro delito sea de igual pena o de mayor pena que el anterior. Esta idea de que solo se interrumpía la prescripción por la comisión de otro delito era coherente con el fundamento de la pena indicado por Tejedor, citando el Código de Baviera. Es decir, esto era muy coherente con la idea de la resocialización o de la reinserción del sujeto. Actualmente vamos a ver que en materia de prescripción nuestro Código Penal tiene distintos motivos de interrupción, y eso es criticable. Es criticable porque los supuestos de interrupción responden u obedecen a distintos fundamentos de la pena, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen muchas críticas. En este caso era coherente Tejedor y decía: solo se interrumpe la prescripción por la comisión de otro delito.